Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Acá estamos con ustedes nuevamente. Voy en este día compartir un tema muy importante acerca de un tema de actualidad. Y este tema lo voy a hablar con el propósito y la oración a Dios de que tanto los hermanos que lo escuchen lo puedan compartir con otras personas que no conozcan a Dios, o también los amigos que puedan tener la oportunidad de escuchar este mensaje. Y este tema lo he titulado con este título: si destruyes tu cuerpo, que es el templo que Dios creó, Dios te destruirá a ti. Ese es el nombre del tema. Si destruyes si destruyes tu cuerpo, que es el templo que Dios creó, Dios te destruirá a ti. Y vean que acá tenemos varias láminas que encontré en internet. Acá tenemos las famosas ruinas de Kukulcán, el templo y dios de la civilización del Imperio Maya. Miren, ahí tenemos el templo de la civilización maya, Tutulcán, ¿verdad? Ellos adoraban al dios Sol, al igual que los incas en Perú. Y también tenemos acá el templo de Cuntuhuasi, la casa del cóndor. Eso es acá en Perú, ¿ves? Entonces, y acá también encontré el templo de Salomón. Miren, una maqueta del templo de Salomón, cómo era, ¿verdad? El templo de Salomón era el orgullo de los judíos en aquel entonces, ¿verdad? En tiempos de Salomón, el rey Salomón. Muy bien. A lo largo de muchos años, la humanidad ha atravesado diferentes etapas en su relación con Dios. Desde que Dios creó al hombre, el ser humano cayó de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que una vez que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, entró el pecado a ellos por haber desobedecido a Dios, entró la muerte física y ellos experimentaron la muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre ya no tuvo acceso al árbol de la vida y ya no iba a vivir eternamente. Sin embargo, Dios no abandonó al hombre totalmente, le dio la oportunidad de rehacer nuevamente su relación con él. Y a lo largo de los años, ya cuando ya vino Jesucristo en el Nuevo Testamento, Dios le dio la oportunidad al ser humano de volver a tener nuevamente una nueva relación con Dios. En estos tiempos en los cuales la humanidad está viviendo esta época de pandemia del coronavirus, muchas naciones han empezado a reflexionar. Muchas personas han empezado a reflexionar acerca de qué es lo que la raza humana ha estado haciendo en su relación con Dios, en su relación con la naturaleza, en su relación con el medio ambiente, en su relación hacia Dios, en su relación con los demás. Y esto es muy importante y muy bueno que el ser humano esté reflexionando, estimados hermanos y amigos. Pero así como algunas personas están reflexionando en estos temas, hay personas que no están reflexionando absolutamente en nada. Y más bien se están volviendo su corazón en contra de la voluntad de Dios. No quieren arrepentirse, no quieren dejar el vicio, el pecado, y quieren continuar destruyendo su vida. Y dice la Escritura que cuando Dios nos creó, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, formó al hombre y le dio aliento de vida. Y de la manera que Dios le dio aliento de vida, de igual manera dice la Escritura que Dios hizo que el hombre, como lo vio que estaba solo, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y de una costilla del hombre sacó, dice, y formó a una mujer y la trajo al hombre.
Y luego que el hombre conoció a Eva, ¿verdad? Tuvieron sus hijos y la población humana comenzó a crecer. Entonces, ¿pero qué pasa? El pecado vive en el ser humano. Y a causa del pecado el ser humano no valora la vida, no valora lo que Dios ha dado. Y el ser humano se destruye a sí mismo y también destruye a otros por medio del pecado, por medio de los vicios. Entonces, los seres humanos deben de entender de que el cuerpo nuestro, el cuerpo físico del ser humano, y eso incluye todo nuestro ser, el cuerpo físico, los ojos, la lengua, el estómago, los pies, las manos, todo nuestro ser está diseñado de una forma maravillosa para que el ser humano sirva a Dios con ese cuerpo perfecto como Dios lo creó. Pero el ser humano, por medio del pecado, ha olvidado los mandamientos de Dios. Y el ser humano ha empezado a hacer cosas que atentan contra el mismo cuerpo, el cual, dice la Escritura, es el templo de Dios ahora. Ahora ya Dios ya no va a pedir que el hombre diseñe esos templos, ¿verdad? Como le pidió a Salomón para adorarle a él. Ahora Dios, por medio del Espíritu Santo que ha venido al ser humano, ahora quiere que nuestro cuerpo, nuestra vida sea el templo de Dios. Y precisamente el cuerpo del ser humano es templo de Dios porque Dios lo creó. Usted y yo no podemos hacer lo que nos dé la regalada gana con nuestro cuerpo. Tenemos que respetar ese cuerpo que Dios creó, ni tampoco podemos tomar nuestra vida y hacer lo que nos dé la regalada gana, tampoco. Tenemos que necesariamente respetar las reglas, las normas, lo que Dios ha establecido. Y Dios estableció que el ser humano se vuelva a Él, con todo su ser, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ese cuerpo lo dediquemos todos los días al servicio de Dios, a la obediencia a Dios, a la obediencia de sus mandatos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día hay muchas personas que por medio del pecado están destruyendo sus cuerpos, estimados hermanos y amigos. ¿Verdad? Lastimosamente es así. Algunos de nosotros también hemos sufrido en nuestra propia familia, hemos visto cómo los seres humanos se destruyen a sí mismos, ¿verdad? Y acá encontré algunas láminas antes que leamos algunos textos bíblicos. Voy a ver si no me da la oportunidad de hacer en una lección este tema. Voy a hacer 2 lecciones, ¿verdad?, acerca de este tema, porque es muy importante. Entonces, acá tenemos 2 láminas, ¿ves? Encontré esta lámina. Acá tenemos el ejemplo de cómo el ser humano está destruyendo su cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos el alcohol, ¿verdad? Ahí está un hombre, prácticamente está esclavizado por el alcohol, ¿verdad? El alcoholismo. Ese es uno de los males que está destruyendo el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, una persona que tome cada fin de semana un vaso de vino o un vaso de cerveza o una cerveza todos los fines de semana ya prácticamente está en el camino del alcoholismo. Prácticamente es un alcoholismo pasivo, ¿verdad? Y si esa persona continúa con ese proceso, pues va a llegar a un alcoholismo activo y probablemente puede llegar inclusive a un alcoholismo totalmente ya para destruirse su vida, totalmente degradante, ¿verdad? A tal punto que la persona que es alcohólica crónica puede perder prácticamente todo. Duerme en los basureros, en las calles, ¿verdad? Lo puede matar un vehículo, cualquier cosa. O puede amanecer muerto en una banca, ¿verdad? De un parque, ¿verdad? Y acá abajo tenemos, ¿verdad? Otro ejemplo de los pecados que están destruyendo al ser humano. Ahí tenemos el ejemplo de la infidelidad, ¿verdad? El varón tiene tomada la mano de la esposa, o la esposa lo está abrazando, pero en la otra mano tiene a la amante, o sea, el famoso adulterio, ¿verdad? El famoso adulterio.
Esas son láminas que quiero que ustedes compartir con ustedes, estimados hermanos y amigos, para que veamos el tema de lo que vamos a hablar. ¿Verdad? Y acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Un pobre hombre, ¿verdad? Totalmente alcoholizado, durmiendo, ¿verdad? En una banca, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Acá tengo otra lámina de esta mujer, ¿verdad? Hay millones, estimados hermanos, millones de personas que han caído en el abismo de la drogadicción. Ahí está, ¿ves? La drogadicción. Mire cómo era ella antes de tomar droga y mire cómo se hizo después, ¿verdad? Y ahí tenemos todos los tipos de drogas, ¿verdad? Desde medicamentos no controlados hasta las famosas drogas sintéticas y drogas prohibidas, como la cocaína, la heroína, la marihuana y todas esas cosas, ¿verdad? En algunos países están aceptando el uso de la marihuana supuestamente como alternativa terapéutica, pero yo me atrevo a decir que es muy peligroso, ¿verdad? Porque después de esa droga vienen otras drogas más sencillas, es como el fumar, ¿verdad? El tabaquismo también es una adicción que produce daño al cuerpo físico. No voy a hablar específicamente de cada vicio o cada situación porque nos llevaría mucho tiempo. El tema es hacer ver a cada uno de nosotros que nuestro cuerpo no es para que lo utilicemos de la manera que querramos. Es para que lo utilicemos para la vida, para disfrutar lo que Dios nos da, para respetar a Dios, para obedecer a Dios, para hacer de que a Dios se agrade con nuestra vida, con nuestro ser, para amar a Dios, para amar al prójimo y para amarte a ti mismo. Porque una persona que se destruye a sí misma con los vicios es una persona que no ama a Dios, ni ama a los demás, ni se ama a sí misma. ¿Verdad? Porque si yo destruyo mi cuerpo, entonces es como que no me importan los demás. No me importa mi esposa, mi esposo, los hijos, no me importan los demás, los familiares, no me importa la sociedad, prácticamente, ¿verdad? Y mucho menos que yo pueda tener interés en agradar a Dios, que es el que me da la vida. Acá tenemos estas otras ilustraciones. Mira, ahí tenemos el ejemplo del adulterio, ¿verdad? La esposa, que simboliza el ser que Dios dio, ¿verdad? O sea, una buena mujer que ama a Dios, que respeta a su marido y es fiel a su marido, su esposo. Y ahí tenemos la mujer adúltera, ¿verdad? Que simboliza el mal, ¿verdad? Simboliza el mal. Y acá tenemos el ejemplo de esa imagen horrible, que es un demonio. El demonio se llama el demonio Angol, demonio de las drogas y el alcohol. Miren. Son millones de personas en el mundo entero. Yo tengo algunas estadísticas acá conmigo que practican el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, ¿verdad? El adulterio y todos esos males que ahorita están destruyendo a la sociedad y a las familias, estimados hermanos y amigos. Es triste realmente lo que sucede, hermano, en el mundo entero. Y cada día estos males como que están creciendo, ¿verdad? En vez de disminuir, están creciendo en el mundo entero, ¿verdad? Y precisamente de eso vamos a hablar, ¿verdad? Porque de eso se trata también este tema. Así es que, hermanos, usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia, la absoluta diferencia. Muy bien. Entonces, voy a leer el primer texto para ir diluciendo lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Si destruyes tu cuerpo, que es el templo que Dios creó, Dios te destruirá a ti. Ese es el nombre del tema en este día. Y vamos a leer el primer texto, 1 Corintios 3:17. Pablo le escribe a los hermanos, a los cristianos de la iglesia de Cristo. Alguien me dirá, hermano, pero esa lección entonces no es para mí, porque como yo no soy cristiano, no me interesa. Bueno, amigo, yo te digo que si no eres cristiano y no te interesa escuchar la palabra de Dios,
entonces prácticamente tú aborreces tu propia vida. Tú no te amas a ti mismo. Porque cuando Dios habla al hombre, lo que quiere es aconsejarle, ¿no? Es aconsejarle para que llevemos una mejor vida, para nuestro propio bien. ¿Y por qué lo hace? Porque Él te ama. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que mueras en el pecado, porque si mueres en el pecado vas al infierno. Así de sencillo. ¿Verdad? Por más incluso que tú seas miembro de una religión, porque hay personas que son religiosas pero no obedecen a Dios. ¿Verdad? O si tú eres, de repente llevas una forma de vida filosófica, tú no crees en la religión, en la Biblia, y tú dices, bueno, yo practico yoga, no le hago daño a nadie, no fumo, no tomo, no hago todas esas cosas, así que yo soy dueño de mi vida, yo dirijo mi vida. Tienes libre albedrío, pero Dios de todas maneras te va a tomar muy en cuenta todo lo que haces, y la Biblia dice que todos somos pecadores. Así que no puedes decir de que eres santo, perfecto y justo, porque todos los seres humanos son pecadores y todos han pecado. Y pecado es transgresión de la ley de Dios. Así es que el único justo sobre la tierra que la Biblia muestra y enseña se llamaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único. De ahí no hay ningún hombre justo en esta tierra. Así que para ti, amigo, también va este tema. Entonces Pablo le escribe a los cristianos de la iglesia en Corinto y les dice de esta manera, en 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está. Si alguno, dice, destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Y cuál es el templo de Dios? El cuerpo que tiene la persona, el creyente, el cristiano. O sea, cada persona representa el templo de Dios. O sea, tú tienes que adorar a Dios con tu vida, con tu cuerpo, con tu ser. ¿Verdad? Con tus ojos, con tu lengua, con tus manos, con tus pies. Tienes que adorar a Dios, alabar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios, hacer lo que Dios te dice. ¿Verdad? Yo no puedo estarme hincando con una aguja, droga, por el problema de la depresión, el problema del dinero, cualquier problema que tenga. No debo hacer eso porque eso destruye mi cuerpo. Me estoy envenenando las venas, la sangre. Se me va a paralizar el corazón, me voy a morir. Sí, el alcoholismo es una droga también. El alcohol es una droga que te embriaga, hace perder, en el momento te alegras y hace perderte los problemas, olvidar los problemas, pero después vienes a quedar en una situación peor que antes. Y te va esclavizando en un círculo vicioso y empiezas a perder tu familia, empiezas a dañar tu cuerpo, el hígado empieza a degradarse porque ya el alcohol ya no es procesado en tu sangre, entonces empiezas ¿a qué? A dejar de producir insulina y entonces viene el diabetes a tu cuerpo. Ya estás muerto, te da el diabetes, ya estás listo. Ya no hay nada que hacer, se te debilitan las defensas y viene el coronavirus y te da el toque final, ¿verdad? Te mata inmediatamente, ¿verdad? Las drogas, hermanos, destruyen el cuerpo humano, lo envenenan, destruyen las células, debilitan los órganos del ser humano, del cuerpo humano, ¿verdad? Y todos los vicios y el pecado que destruye al hombre actualmente. El adulterio destruye la familia, los hijos, ¿verdad? Destruye las bonitas relaciones que Dios ha establecido para el hombre. Que tenga cada varón su propia esposa y cada mujer, cada dama su propio esposo, como Dios estableció. Hermano, pero como yo no soy cristiano, entonces yo voy a vivir libremente. Un momento, one moment please. Si bien es cierto, tú no eres de repente cristiano, hijo de Dios, pero no tienes la autoridad, Dios no te la da la autoridad para que tú andes con mujeres de arriba para abajo, engañando mujeres y andes fornicando. Eso se llama fornicar. ¿Y qué es fornicar? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Dios no te lo autoriza. Porque dice la palabra de Dios que Dios estableció el matrimonio. Por eso Dios dejó a Eva. Dios creó a Eva. Ni tampoco Dios te permite ni autoriza que tú escojas a otra persona del mismo sexo. Un varón con varón o una mujer con mujer. Tampoco eso Dios no te lo autoriza. ¿Verdad? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso se llama las relaciones sexuales sodomitas, homosexuales. Eso Dios no lo aprueba. No puedo decir otra cosa porque la palabra de Dios lo dice. ¿Verdad? Que los que practican esas relaciones no van a entrar al reino de Dios. Y hay una lista larga de pecados que están destruyendo el cuerpo humano. ¿Verdad? El cuerpo humano. ¿Verdad? Entonces solo estamos mencionando esas cosas porque tengo hasta estadísticas donde podemos mencionar que es terrible estos males que están destruyendo a la humanidad, al hombre, al ser humano. ¿Verdad? Diabetes, hipertensión arterial, todos estos problemas que causan enfermedades terribles que matan al ser humano, están causando estos vicios, ¿verdad? La droga, el alcohol, la mala alimentación, ¿verdad? Todos debemos de cuidar el cuerpo, porque el cuerpo, dice la palabra de Dios, es el templo de Dios. En los cristianos habita el Espíritu Santo. Tú no puedes utilizar tu cuerpo para cualquier cosa, como tú quieras. Debes de respetar a Dios. Entonces ahí dice, ¿verdad? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:17. Y vamos a tener que, voy a grabar este tema en varias lecciones, estimados hermanos y amigos. En esta ocasión voy a grabar 27 minutos. Voy a tratar de grabar la próxima vez 35 minutos y así sucesivamente. De repente se hacen 3 lecciones este tema porque necesitamos tiempo y espacio, ¿verdad? Voy a leer otro texto. Entonces ya vimos, ¿verdad? De que el templo de Dios es el cuerpo y el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. O sea, no puedes usarlo para el pecado y para el vicio. No puedes usarlo. El cuerpo del cristiano es santo. O sea, tú no lo puedes usar para cosas profanas. No puedes profanar el templo de Dios. En la antigüedad, el que se atrevía a profanar el templo de Dios era muerto indefectiblemente. El sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que él primero estar santificado, limpio, porque si él entraba, dice que se amarraban una cadenita con una campanilla, ¿verdad? Si el sacerdote entraba y ya no se escuchaba la campanilla, significaba que ya Dios lo había matado, porque tal vez había profanado el templo de Dios. De igual manera, el cristiano tiene que ser santo, y santo significa apartado de. En otras palabras, Dios, como cristiano, como hijo de Dios, te sacó del mundo, de ese mundo de pecado, y te puso al servicio de Dios. Tu vida debe ser santa, limpia, perfecta, justa. O sea, como es Dios, Dios es 3 veces santo. Él no puede tolerar el pecado ni vive con el pecado, jamás. ¿Verdad? Así es que de eso se trata, estimados hermanos y amigos, este texto. Nos quedan 3 minutos, así que voy a leer el otro texto. Dice, 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 19 y 20. Dice ahí, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6, 19 al 20. O sea, el cuerpo que tenemos nosotros es templo del Espíritu Santo. O sea, Dios habita en ti. ¿Verdad? Y dice, quien está en usted y el que han recibido de parte de Dios. O sea, hemos recibido el templo del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo
Y nuestro cuerpo, nuestra vida, es el templo de Dios. Así que ustedes no son sus propios dueños, ¿verdad? O sea, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. El dueño es Dios y el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Dice, fueron comprados por un precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo hizo posible que fuéramos comprados con precio, o sea, con la sangre de Jesucristo. Por tanto, dice, honren con sus cuerpos a Dios. Ahí está. Tenemos que entonces respetar a Dios con nuestros cuerpos, o sea que debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo cuidamos? Alejándonos del vicio y del pecado. Llevando una vida que agrade a Dios, una vida en donde cuidemos no solamente nuestro espíritu, sino nuestro ser, nuestro cuerpo. ¿Verdad? No participar de las obras de la carne o aquellas cosas que nos debilitan nuestro cuerpo, que destruyen nuestro cuerpo. Hay personas que como no conocen a Dios ni quieren arrepentirse de sus pecados, practican todo tipo de pecado, adulterio, fornicación, borrachera, todo tipo de pecado, drogadicción, infidelidades, fornicación, todas esas cosas van en contra de la voluntad de Dios, o sea, están atentando contra sus propios cuerpos. Y si ellos destruyen sus cuerpos de esa manera, Dios también les destruirá a ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hermano, pero ese texto usted lo está aplicando para los que no son cristianos también. Ese texto es para los cristianos, para los que se han arrepentido. Pero este tema de que el templo del hombre es el templo de Dios, es un tema para todos, porque Dios creó el cuerpo del ser humano. Y no es para que hagamos lo que querramos. Así que hermanos, estimados hermanos y amigos, ahí vamos a terminar en este día. Voy a continuar con la segunda lección.